El increíble cambio de un campesino, revelado el sorprendente secreto para disfrutar de la vida. El sol comenzaba a despuntar en San Antonio, su luz dorada bañaba la tierra aún fresca de la madrugada. Manuel, con sus manos callosas y su mente enredada entre sueños y realidades, se encontraba en el umbral de su hogar. A sus 36 años, el peso de las expectativas familiares lo oprimía como una sombra que se extendía sobre su corazón. Hijo de campesinos, había crecido sintiendo que su destino estaba sellado entre los surcos de la tierra. Pero hoy, algo en su interior chisporroteaba con fuerza. Al abrir el viejo granero, encontró un diario desgastado de su abuelo. Al abrirlo, sentía que el aire se transformaba. Las páginas estaban llenas de secretos, revelando conocimientos sobre biología que ardían como fuego en su pecho, encendiendo su ambición. Pero esa ambición chocaba contra su realidad cotidiana, donde sus días se medían en amaneceres y atardeceres dedicados al cultivo. Manuel anhelaba aprender, pero el brillo de su madre en la cocina lo ataba a la tradición. Su mirada a menudo se llenaba de orgullo, pero también de melancolía. ¿Podía dejarla sola? La universidad local parecía una montaña lejana, inscribirse era un paso hacia lo desconocido, una traición a su familia. La voz de su madre resonaba en su mente: tienes que ayudarme en el campo, hijo. Es nuestra vida, nuestro legado. La presión era un manto que lo envolvía, estrangulando sus deseos. Al entrar a clases, el miedo se hizo palpable. Se sentía como un pez fuera del agua entre jóvenes que lucían seguros, llenos de promesas y posibilidades. Las miradas escépticas de sus compañeros le atravesaban como dagas, cada comentario a sus espaldas una burla sutil. En el aula de biología, su profesor, el doctor Fernández, le dio un atisbo de esperanza al reconocer su pasión oculta. Sin embargo, cada alabanza que recibía era un eco que retumbaba en su conciencia: ¿realmente merecía estar allí? La angustia se intensificó cuando su madre, empeorando de salud, pronunció esas palabras que le atravesaron el corazón como una lanza: Manuel, necesito que te quedes aquí. Era el dilema desgarrador, el llamado del deseo y el deber que se estrellaban entre sí. Cada vez que asistía a clase, el eco de su madre lo seguía, recordándole que las expectativas le pesaban como un yugo. ¿Estabas siendo egoísta, persiguiendo un sueño que prácticamente lo alejaría de todo lo que había conocido? Mientras estudiaba, su respiración se tornaba irregular, la duda llenaba su mente como un río desbordado. Sus pensamientos se entremezclaban en un torbellino, cuestionando si su deseo de avanzar desencadenaría decepción en su madre. El día de la presentación de su investigación sobre cultivos sostenibles se acercaba, un proyecto que había cultivado con desvelo y pasión. Sin embargo, con cada noche en vela, la ansiedad crecía. La posibilidad de enfrentar a su madre y, al mismo tiempo, a un público que podría determinar su futuro lo mantenía al borde del abismo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La conferencia, con su brillo y sus riesgos, se erguía frente a él como una tormenta. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente: la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en lo que dejamos atrás. Y en ese instante, se dio cuenta de que no sabía qué legado estaba creando. Podría, de verdad, desafiar las expectativas, mantenerse fiel a sus sueños y hacer que su madre se sintiera orgullosa. La presión era implacable, y a medida que se acercaba el día de la verdad, el nudo en su estómago se apretaba más, dejándolo con una única pregunta: ¿sería capaz de transformar su vida sin traicionar sus raíces? La noche anterior a la presentación, Manuel permanecía en su pequeño escritorio, las hojas de su investigación esparcidas como mariposas atrapadas. La luz de la lámpara parpadeaba, reflejando la inquietud que sentía en su interior. Cada línea leía como un recordatorio de sus sueños, pero también como un eco de los sacrificios que había hecho su madre. El peso de su lucha por equilibrar el deseo y la obligación era abrumador. Al amanecer, con la bruma aún flotando sobre el campo, él salió a caminar, buscando claridad en el rincón familiar que siempre le había servido de refugio.
Observó cómo la tierra despertaba, y sintió un profundo vínculo con cada planta y cada ave que surcaba el cielo. Se preguntó, ¿puede uno realmente desconectarse de sus raíces sin despojarse de lo que le ha forjado? Aquella tierra también era parte de su identidad, su historia. Pero el fuego en su pecho le recordaba que su ambición iba más allá de lo que veía. En la universidad, la presión se sentía como una cuerda tensa. Al entrar al aula, su corazón latía al ritmo de una melodía caótica. Sus compañeros ocupaban sus asientos, ágiles y confiados, lo que potenció su inseguridad. Miradas furtivas, murmullos, todo se intensificaba a cada instante. Sin embargo, cuando el doctor Fernández llegó, el silencio se apoderó del lugar, regalando a Manuel un breve respiro. Su presencia era reconfortante, casi paternal. Sabía que había valor en lo que había hecho, pero el miedo seguía siendo un compañero constante. El día avanzó y el momento decisivo se acercaba. En su mente, su madre aparecía con una sonrisa agridulce, los ojos llenos de esperanza y preocupación. Manuel se dio cuenta de que, al igual que la investigación que había preparado, su vida también era un experimento. Cada decisión, cada paso, lo llevaba a un nuevo descubrimiento. Y así, antes de que pudiera pensarlo dos veces, las palabras fluyeron. Con cada oración que pronunciaba, la traición se transformaba en una oportunidad, y su voz resonaba con sinceridad. La presentación culminó en un aplauso tímido pero sincero. Los nervios no se disiparon por completo, pero la sensación de haber compartido su visión era un alivio. Sin embargo, cuando miró hacia el público, se encontró con los ojos de su madre a través de la ventana del aula. La expresión de su rostro era indeleble, admiración y anhelo entrelazados, que solo sirvieron para revivir el dilema que latía en su interior. Las palabras del doctor Fernández calaron hondo cuando lo abordó al finalizar la clase. Manuel, has demostrado una inteligencia y un conocimiento que no se adquiere solo en libros. Tienes una pasión que puede cambiar las cosas, no solo para ti, sino también para las generaciones futuras. En ese instante, una chispa de esperanza encendió su corazón, pero la sombra de los deberes familiares también seguía presente. Ese conflicto ardía intensamente en su interior. ¿Debería perseguir su sueño a costa de lo que su madre había construido? Mientras regresaba a casa, la angustia se transformó en una sensación de confrontación inminente. La realidad de lo que había logrado chocaba con el peso de sus decisiones. Al abrir la puerta de su casa, vio a su madre, sentada en la mesa, lista para compartir una cena sencilla pero llena de amor. La mirada que intercambiaron parecía contener un océano de palabras no dichas. Ese instante, tan cotidiano y especial, lo comprometió aún más. Manuel comprendió que su viaje recién comenzaba, y que tenía que enfrentar lo que verdaderamente deseaba en su pecho. El desafío se presentaba ante él, gritándole que, a partir de ese momento, no podía ignorarlo. Mientras el olor a comida casera invadía sus sentidos, una pregunta resonaba en su mente: ¿sería capaz de construir un futuro donde crecieran juntos, sin dejar atrás su legado? La respuesta lo guiaría hacia una decisión monumental. Con una mezcla de determinación y miedo, se sentó con su madre y respiró hondo. Era momento de hablar. La cena transcurrió en un tenso silencio, donde cada bocado parecía cargado de significados ocultos. Manuel, buscando las palabras para desatar el nudo que se había formado en su garganta, cada vez se sentía más acorralado por sus pensamientos. Los años de sacrificios de su madre se presentaban como sombras que lo seguían, recordándole que cada paso en su búsqueda de la felicidad podría ser un paso en la dirección equivocada. Sin embargo, la necesidad de la sinceridad le urgía a abrirse. Era tiempo de dejar de lado el miedo. Madre, comenzó con la voz entrecortada, he estado pensando en el futuro, en lo que quiero hacer después de terminar la universidad. La mirada de su madre era intensa, y las arrugas en su frente se acentuaron con la preocupación. Manuel continuó: lo que descubrí en mi investigación no solo me apasiona, siento que puede ayudar a muchos. Necesito saber si tú estarías bien con que busque mi propio camino fuera de aquí. Ella lo miró fijamente, como si cada palabra que pronunciaba acarreara el peso de un mundo. Manuel estaba preparado para oír la respuesta que tanto temía, pero no tuvo el valor suficiente para anticipar lo que vendría. Tras un largo silencio, su madre finalmente habló, su voz quebrándose en la fraqueza de sus emociones. Hijo, siempre querré lo mejor para ti. Te he apoyado en tu sueño, pero debo confesar que el miedo me consume al pensar en que te alejes.
Pero lo que quieres es importante. No puedo ser yo quien te detenga. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un nuevo significado. La visión de su madre, ese eco vital que lo había sostenido en sus momentos de duda, se convertía ahora en una liberación que abría un espacio para que él pudiera tomar vuelo. Con cada sílaba que ella pronunciaba, una parte de su opresión se desvanecía. Estaba dando el primer paso hacia un crecimiento que había ansiado durante tanto tiempo. Las siguientes semanas se convirtieron en un torbellino de actividad. Manuel se sumergió en su investigación con renovada energía. La idea de compartir su trabajo con otros, en conferencias y seminarios, comenzó a tomar forma en su mente. Cada pequeño avance se sentía como una victoria, una forma tangible de reafirmar su camino. La inseguridad todavía merodeaba en su mente, pero algo le decía que ya no estaba solo en este viaje. Sin embargo, a medida que su visibilidad aumentaba, también se intensificaban las críticas y los murmullos. La presión de algunos compañeros, que veían su ambición como una amenaza a su propio estatus, arrastraba a Manuel hacia una espiral de autocrítica. Era un juego peligroso, donde la sombra de la traición podía aparecer en cualquier momento. Comenzó a preguntarse si estaba preparado para lidiar con los efectos adversos de su decisión. Una tarde, mientras revisaba sus notas, el doctor Fernández volvió a buscarlo. «Manuel, te he estado observando», le dijo con una sonrisa. «Es admirable que estés dispuesto a aportar algo nuevo, pero recuerda, cada innovación enfrenta resistencia. Tienes que estar listo para desafiar lo establecido». Las palabras resonaron en su mente, transformándose en un mantra de motivación. Pero la confusión lo invadía. ¿Estaba realmente preparado para afrontar la adversidad? ¿Tenía la fuerza para demostrar su valía en un ámbito donde los críticos no se detendrían? Mientras el día comenzaba a desvanecerse, una nueva inquietud se instaló en su corazón, urgiéndolo a reflexionar sobre lo que estaba dispuesto a perder en su búsqueda de un futuro brillante. La atmósfera se tornó pesada al salir de la universidad, encontrando sus pensamientos en una colisión de ira y esperanza. Manuel se detuvo en el camino, sintiendo que los cimientos de su decisión comenzaban a tambalearse. Era consciente de que cada paso lo acercaba más al precipicio de su propia verdad, un abismo que podría revelar no solo su éxito profesional, sino la esencia de quien era realmente. A medida que la noche caía, una nueva pregunta surgió en su mente, más desafiante que nunca: ¿hasta qué punto está dispuesto a luchar por su verdad sin desvanecer la luz de su madre en el camino? La respuesta podría definir su destino. Manuel se despertó temprano al día siguiente, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación pulsando en su interior. El cielo aún estaba oscuro, y el silencio se apoderaba de la casa, como un presagio de los cambios que estaban por venir. Se levantó de la cama, se acercó al espejo y se observó detenidamente. Las ojeras marcaban su rostro, pero había un brillo en sus ojos que antes no estaba. El día transcurrió con una atmósfera inusualmente crítica. Estaba dispuesto a abordar ese inquietante abismo de criterios opuestos, su visión profesional frente al temor de su madre, y sus sueños frente a la inseguridad que enfrentaba en la universidad. En las clases, sus compañeros murmuraban sobre su reciente protagonismo, y su voz se sentía cada vez más como un eco en sus tareas diarias. Aún así, sabía que la inquietud no podría ahogar su ambición. Durante un recreo, Manuel se sentó en un rincón del patio, rodeado de estudiantes que discutían animadamente. Mientras escuchaba sus risas, una sensación de aislamiento lo invadió. Se sintió como un espectador en un mundo donde ya no encajaba del todo. La presión de desear ser diferente lo llevó a cuestionar su conexión con aquellos que alguna vez consideró amigos. «Manuel, ¿vas a presentar en la conferencia sobre el cambio climático?», le preguntó Ana, una compañera de clase. Ella era parte del grupo que había tenido sus dudas, pero que finalmente lo alentaba a seguir adelante. Su voz era sincera, y la calidez de su pregunta lo hizo reflexionar sobre su propia historia. «Sí, estoy pensando en ello, pero no sé, hay tantas expectativas involucradas. A veces, creo que tal vez debería apegarme a lo que se considera seguro», respondió, sintiéndose vulnerado. Ana lo interrumpió: «Escucha, tu proyecto es valioso. Es más que solo un trabajo, es tu sueño. La innovación a menudo incomoda a quienes prefieren las cosas como están. Pero tus ideas pueden marcar la diferencia». Sus palabras lo atravesaron, como una estocada de claridad en medio de su tormenta interna. Al final del día,
Mientras regresaba a casa, las palabras de Ana lo acompañaban. Una mezcla de dudas y esperanza empezaba a entrelazarse en su mente. Si realmente quería desafiar lo establecido, necesitaba estar dispuesto a arriesgar su entrono seguro. Las constelaciones de sus anhelos se alineaban con cada pensamiento que surgía. Si la ambición lo acercaba a su madre y su legado, la decisión se tornaría compleja, perderse a sí mismo en el camino o ser fiel a su esencia. Al llegar a casa, su madre estaba en la cocina. La fragancia de su guiso lleno de especias era reconfortante y provocaba nostalgia. Sin embargo, Manuel se sintió dividido, esos mismos aromas que le traían paz eran los que le recordaban el peso de lo que estaba por perder. Se sentó en la mesa, observando a su madre, y bruscamente, se vio arrojado a un nuevo dilema. ¿Era egoísta de su parte seguir adelante con sus aspiraciones mientras su madre necesitaba su apoyo emocional? Fue entonces que Manuel tomó una decisión. Esa misma noche, se sentaría a hablar con su madre sobre sus miedos más profundos y la realidad de su ambición. Sabía que debía ser honesto, no solo con ella, sino consigo mismo. Aquella conversación marcaría un antes y un después en su vida. Pero, en su interior, la inquietud persistía. ¿Sería capaz de soportar la presión de la verdad, incluso si eso significaba confrontar el temor que había estado consumiéndolo? La incertidumbre era un monstruo hambriento, y él estaba a punto de abrir la puerta. El momento culminante se acercaba, y la próxima decisión que tomaría podría cambiar la trayectoria de su vida para siempre. ¿Estaba verdaderamente listo para enfrentar las complicaciones de sus elecciones y arriesgarlo todo por ser quien realmente quería ser? Manuel se sentó en la mesa, su mente disparada por una serie de pensamientos contradictorios. El aroma del guiso de su madre seguía llenando el aire, pero ahora se sentía como un hilo tirante que lo mantenía atado a una vida que parecía cada vez más ajena. Miró a su madre, quien se movía con una tranquilidad que le parecía irreal. Esa calma contrastaba con el torbellino que había estallado en su interior. Ese momento decisivo lo acercaba a un abismo emocional. Se preguntaba si era egoísta el deseo de perseguir sus sueños, especialmente cuando era tan consciente de las necesidades de su madre. Había pasado años jugando el papel de hijo ideal, de acuerdo a las expectativas que se construyeron en torno a su familia. Y ahora, un impulso inesperado lo llevaba a contemplar un futuro que no encajaba con el camino que había tomado hasta ahora. Al mirar los ojos de su madre, incapaz de articular sus pensamientos en palabras, decidió que debía verbalizar su dilema. Con cada respiración, sentía como su voz interior lo empujaba hacia adelante. «Mamá», comenzó, sintiéndose vulnerable. La miró, buscando la fuerza en su rostro. «He estado pensando en el proyecto que quiero presentar en la conferencia». «Eso suena maravilloso, Manuel», respondió su madre con una sonrisa, ajena a la tormenta que se desataba en el corazón de su hijo. «Tienes tanto talento, deberías estar compartiéndolo con el mundo». Lo que dijo la llenó de orgullo, pero, para él, esas palabras fueron solo un eco de su expectativa. «Pero hay algo más, mis ideas son diferentes, arriesgadas. No todos están de acuerdo, e incluso me han sugerido que me detenga. Me gustaría seguir, pero...». No pudo sostener la mirada de su madre, quien lo observaba con preocupación. «Cada paso que das te lleva a descubrir quién eres realmente», le dijo ella, y en ese instante, Manuel se sintió un poco más fuerte. Pero las palabras de su madre también eran un recordatorio del amor y la devoción que existía entre ellos. Sin embargo, en sus profundidades, entendía que su futuro no podía estar tejido con remordimientos. La noche avanzó, y la conversación se convirtió en una danza delicada entre su deseo y su temor. Se sintió cada vez más decidido a atravesar su miedo. «Mamá, creo que estoy cansado de tener miedo. Quiero arriesgarme, no solo por mí, sino, para que un día puedas estar orgullosa de mí por ser auténtico», expresó con firmeza. A medida que hablaba, sintió como su perspectiva cambiaba. Las palabras que antes le parecían imposibles se desmoronaban. El desafío no era solo enfrentarse a la opinión ajena, sino a su propio temor de no cumplir con las expectativas familiares. Finalmente, después de una larga noche de diálogos, comprendió que el desafío verdadero sería dar el paso decisivo para presentar su proyecto. La rueda de su mundo interior comenzaba a girar, impulsada por una nueva convicción. Estaba listo para desafiar su zona de confort. Sin embargo, antes de que la calma de aquel momento pudiera apoderarse de su mente, una voz aprehensiva sonó en su interior. «¿Y si fallas?». Esa pregunta lo interrogaba con una intensidad paralizante.
Con la mente clara en su visión, Manuel se dio cuenta que el veneno de la duda podía ser contrarrestado por la acción. Para vencerlo, no necesitaba tener todas las respuestas, solo requería el coraje de comenzar. Pero, al día siguiente, sería el día de la presentación. Sentía la presión acumulada no solo de sus propias expectativas, sino de un mundo que no siempre lo había recibido con los brazos abiertos. En su mente, una pregunta resuena con fuerza: ¿sería capaz de mantener la compostura frente a sus críticos? La conferencia se acercaba y, con ella, la posibilidad de que su vida tomara un rumbo inesperado, uno que lo llevaría a navegar entre el miedo y la realización de su auténtico ser. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca y él tendría que estar preparado para enfrentar las consecuencias de su elección. La mañana del día de la presentación llegó con una ligera bruma que envolvía el paisaje. Manuel se despertó con una mezcla de ansiedad y expectativas. Miró por la ventana, buscando respuestas en los árboles que se mecían suavemente. Cada hoja parecía susurrarle que tomara el inicio como un nuevo comienzo, un paso hacia su propia autenticidad. Sin embargo, ese mismo susurro era interrumpido por el eco de la voz de su mente que repetía: ¿y si no eres lo suficientemente bueno? Prepararse para la conferencia se convirtió en un ritual lleno de tensiones. Se vistió cuidadosamente, eligiendo una camisa que consideraba presentable, aunque al mirar su reflejo notó que su inseguridad chisporroteaba en su mirada. «Debo dejar de pensar en qué dirán», se dijo. Quería que esta vez, su voz no estuviera condicionada por los miedos heredados. Mientras revisaba su presentación, se dio cuenta de que cada diapositiva contenía algo más que ideas, cada una de ellas era un fragmento de él mismo, una capa de su identidad removida para ser compartida. Pero la presión del tiempo y la incertidumbre tejían un torbellino de pensamientos en su mente. Se sentó en su escritorio, cerró los ojos y respiró profundo. Aceptó que, aunque los nervios eran inevitables, eso no lo haría menos capaz. La tarde llegó, y la sala estaba preparada para acoger a un grupo heterogéneo de asistentes. Al entrar, sintió el bulto del miedo alojarse en su estómago, pero se apoderó de su determinación. Sabía que, aun cuando las miradas fijas en él pudieran ser abrumadoras, en sus manos llevaba una oportunidad. Una oportunidad de compartir no solo un proyecto, sino su visión del mundo, una visión que había cultivado en silencio. Durante los primeros minutos de la presentación, la voz de Manuel temblaba, pero se esforzó por recordar el apoyo de su madre, esa figura que había estado allí en las sombras de sus inseguridades. «Olvídate de los demás», se dijo. Si quería ser auténtico, no podía hacerlo a medias. Cada palabra que pronunciaba sentía que se consolidaba en su esencia. No solo hablaba de lograr un éxito profesional, sino de una transformación personal. Conforme avanzaba en su discurso, notó el cambio en él, su cuerpo se erguía y su tono se volvía más firme. Al llegar al punto culminante, reveló la parte más arriesgada de su proyecto, aquella que había temido compartir. Vio en el rostro de algunos asistentes el esbozo del escepticismo, pero, al mismo tiempo, sintió como su propia convicción comenzaba a resonar en la sala. Cuando finalizó, el aplauso resonó en sus oídos como un bálsamo. Había expresado una parte de sí mismo que había escondido durante demasiado tiempo. Sin embargo, la euforia del momento fue rápidamente oscurecida por la incertidumbre de lo que vendría, las preguntas, las críticas, las consecuencias. ¿Sería suficiente para cambiar la percepción que otros tenían de él? A medida que se adentraba en el periodo de preguntas, vio la mirada de un crítico a lo lejos. Su corazón palpitaba, y una gota de sudor le recorrió la frente. Era el momento de confrontar no solo a quienes cuestionaban su proyecto, sino a las dudas que habían anidado en su interior. Este era su verdadero desafío. Con un gesto decidido, se preparó para responder. En su mente empezaron a germinar las ideas de que no solo intentaba convencer a sus críticos, sino que también se desafiaba a sí mismo. En su voz había una nueva fuerza, un eco del compromiso que había hecho consigo mismo. Mientras había un murmullo en la sala, una pregunta surgió de entre los asistentes, agudizando su incertidumbre. ¿Qué significa para ti este proyecto más allá de la presentación? Manuel sintió que el mundo se detenía por un instante. Sabía que esta respuesta no solo definiría su proyecto ante los demás, sino que podría descifrar su corazón en ese mismo momento. La profundidad de esa pregunta tocó la fibra de su transformación, su deseo de ser auténtico. ¿Sería capaz de compartir lo que realmente significaba para él? ¿Esa búsqueda de autenticidad? El silencio era abrumador,
y en su pecho sentía el peso del final de un capítulo. El próximo, aún incierto, podría dar un giro crucial a su vida. Manuel respiró hondo, sintiendo que el aire se le atascaba en la garganta. Ante la pregunta, su mente se inundó de recuerdos, las horas pasadas en el campo de su infancia, las risas bajo el sol y los días interminables trabajando con su padre. Era un mundo lleno de vida, sí, pero también de expectativas, cumplir con el legado familiar, con los sueños de quienes habían hecho sacrificios en su nombre. Esa presión había sido un peso constantemente presente, y al mismo tiempo, una fuente de motivación. No se trata solo de un proyecto, comenzó, tratando de articular sus pensamientos. Sus palabras emergieron con más seguridad. Es sobre la posibilidad de redescubrir quién soy y de perseguir lo que realmente me hace vibrar. Es un grito de libertad después de años de conformismo. Vio cómo algunos rostros se abrieron a la comprensión. Había comenzado a resonar con sus oyentes, no a través de la perfección técnica de su presentación, sino desde una conexión genuina, algo que había añorado durante tanto tiempo. Cuando terminó de hablar, los murmullos de la sala se transformaron. Se sentía como si, por fin, había comenzado a liberarse de las cadenas que llevaban tanto tiempo sujetándolo. Sin embargo, el eco de la pregunta inicial permanecía en su mente. Su autenticidad no se definiría solo por una respuesta, esa sería la primera de muchas decisiones en su camino hacia un nuevo Manuel, el que él quería ser. Los días posteriores a la presentación estuvieron envueltos en una atmósfera de incertidumbre. El feedback fue variado, pero las críticas constructivas empezaron a sembrar nuevas ideas en su mente. Comenzó a cuestionarse si realmente estaba listo para asumir la responsabilidad que su proyecto implicaba. Las voces de sus críticos resonaban en su mente, pero también lo hacía el eco de su propia autocrítica. ¿Y si no pudieras cumplir lo que prometiste? Sin embargo, esta vez, Manuel decidió enfrentar esos temores en lugar de dejar que gobernaran su vida. Hizo una lista de objetivos claros para su proyecto, y más importante aún, para su desarrollo personal. Cada punto estaba acompañado de una reflexión: ¿qué habilidades necesitaba fortalecer? ¿Qué pasos concretos debería dar hacia su meta? Comenzó a ver cada crítica como una oportunidad de aprendizaje, no como un juicio personal. Se comprometió no solo a crecer profesionalmente, sino a explorar sus capacidades, aquellas que habían estado dormidas. Mientras avanzaba en su viaje, un momento revelador se presentó cuando visitó una biblioteca local en busca de libros sobre oratoria y liderazgo. Al hojear las páginas, encontró textos que hablaban no solo de habilidades técnicas, sino del poder de la vulnerabilidad como herramienta de conexión. Se sintió identificado, el camino hacia la autenticidad pasaba por conectar con sus propias inseguridades y, a partir de ahí, utilizar su historia como un puente hacia los demás. Poco a poco, las noches de insomnio llenas de dudas comenzaron a transformarse en horas de trabajo enfocado. Comenzó a realizar pequeñas presentaciones en círculos más íntimos, donde podía practicar sin la presión del juicio externo. Se dio cuenta de que cada error lo ayudaba a mejorar y que su voz se llenaba de matices que antes no había explorado. Pero había una sombra que se cernía sobre él. Aunque las pequeñas victorias lo hacían sentir bien, el interrogante inicial persistía. El verdadero reto sería el siguiente paso: poner en práctica todo lo aprendido y salir de su zona de confort nuevamente. Manuel sabía que había un lugar donde los desafíos que había superado se pondrían a prueba. Un evento de presentación en una comunidad cercana lo sorprendió. La convocatoria requería que cada ponente defendiera su proyecto ante un panel de expertos. El pensamiento lo abrumó: ¿estás listo para esto? Se encontró en una encrucijada. La respuesta no solo definiría el futuro de su trabajo, sino también su disposición para abrazar completamente su autenticidad. Mientras el evento se acercaba, Manuel se preguntó si, finalmente, sería capaz de dar ese salto al vacío, enfrentando no solo la exposición, sino también su propio miedo más profundo. ¿La autenticidad verdaderamente lo haría sobresalir o lo llevaría a un nuevo abismo de inseguridades? El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, un desafío que prometía ser el mayor hasta ahora. La semana previa al evento se convirtió en un torrente de emociones conflictivas. Manuel se rodeó de post-its y papeles en una mesa desbordante, cada uno con una idea, un sueño, una pregunta que daba vueltas en su cabeza. En el fondo, sabía que el desafío no solo era entregar una presentación, era demostrar que había crecido, que había aprendido a navegar las aguas turbulentas de la autenticidad. Aún así, el temor persistía:
como una sombra que se deslizaba silenciosamente detrás de él. Días antes de la presentación, su mente se fragmentaba entre la preparación y el escepticismo. En lo profundo, una pregunta lo atormentaba: ¿realmente tengo lo que se necesita para ser auténtico en un mundo que valora la perfección? Fue en una de esas noches de lucha interna cuando decidió que era el momento de meditar sobre su propósito. Se sentó en silencio, respirando con profundidad, intentando canalizar su ansiedad en claridad. Finalmente, se dio cuenta de algo fundamental: su autenticidad no era solo un concepto a erradicar, era una experiencia que debía vivir. Comenzó a diseñar su presentación como un viaje narrativo. En lugar de enfocarse únicamente en su proyecto, decidió entrelazar historias de su infancia, de los desafíos que había enfrentado y de las lecciones que había aprendido. Cada palabra que escribió parecía un ladrillo en la construcción de un nuevo Manuel, uno más audaz y dispuesto a mostrar su vulnerabilidad sin temor al juicio. Sin embargo, el día del evento llegó más rápido de lo que esperaba. Se encontraba en la sala de espera, sentado entre otros presentadores, la inquietud llenándole el pecho. Observó a sus compañeros, viendo en sus rostros una mezcla de ansiedad y determinación. En esos momentos, se sintió como un impostor. ¿Qué podía aportar el que no hubiese sido dicho ya? Cuestionó su propia valía como presentador, como líder, como soñador. Fue entonces cuando un familiar rumor de risas y palabras motivacionales capturó su atención. Un grupo de colegas compartía anécdotas sobre sus propias inseguridades. Este simple intercambio lo iluminó. Sus experiencias eran universales, y su voz, legítima. Se levantó por un instante y se miró en un espejo. Para dar la presentación de su vida, no necesitaba ser otra persona, solo debía ser él mismo. Al subir al escenario, sintió que el pánico lo invadía nuevamente. Pero en el momento en que comenzó a hablar, algo cambió. Se envolvió en un hilo de conexión que lo unió al público. Habló de su padre, de la tierra que cultivó y de cómo aprendió que los sueños se nutren a través del trabajo y la pasión. A medida que su relato se profundizaba, observó que le era más fácil abrir su corazón, y cada pausa en su discurso se convertía en un espacio para construir un vínculo genuino. El panel de expertos, inicialmente crítico, se mostró atento. Cada gesto de interés alimentaba su confianza. En un momento de claridad fulgurante, comprendió que la autenticidad no solo atraía la atención, creaba empatía. Su verdadero desafío no eran los expertos frente a él, sino la lucha interna de aceptar su pasado y utilizarlo como plataforma para crecer. Al finalizar la presentación, sintió un torrente de emociones, una mezcla de alivio y euforia. Había compartido una parte de sí mismo que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Se retiró del escenario con el viento de su determinación soplando a su favor. Sin embargo, la respuesta del panel sería crucial, un juicio que definiría su futuro inmediato y la dirección de su proyecto. La noche anterior a los resultados, Manuel no pudo dormir. Con cada hora que pasaba, la ansiedad regresaba. ¿Y si el panel no entendía su visión? ¿Y si volvían a denegar su historia, su autenticidad? A medida que las primeras luces del día asomaban, la pregunta se adueñó de su mente: ¿estaba listo para aceptar el resultado, cualquiera que éste fuera? Mientras el silencio de la mañana lo envolvía, se sintió abrumado por un nuevo dilema que lo llevaría a cuestionar todo lo que había aprendido, si las respuestas que buscaba no radicaban en lo que otros pensaban, sino en lo que él realmente deseaba construir en su vida. La posibilidad de una revelación lo había encontrado. La presentación era solo el comienzo, el verdadero viaje hacia su verdadero yo apenas comenzaba. Con el amanecer filtrándose por la ventana de su habitación, Manuel se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso del nuevo día. La incertidumbre lo invadía como una marea creciente, arrastrando consigo todos los logros de su presentación. No podía ignorar la fragilidad que lo acompañaba, la sensación de que, al final, todo dependía de la validación externa. Aún así, había algo dentro de él que le susurraba que la verdadera evolución no solo se mediría en términos de éxito o fracaso, sino en la capacidad de enfrentarse a sí mismo y a sus deseos más profundos. Decidió salir a caminar, dejar que la frescura del aire matutino despejara su mente. Mientras caminaba, recordó cada palabra que había compartido aquella noche anterior. Cada anécdota, cada revelación, eran fragmentos de su vida, pero también representaban partes de sí mismo que nunca antes había tenido la valentía de mostrar. Pudo ver más allá del miedo, la autenticidad se había convertido en su nueva brújula.
A medida que avanzaba, sus pensamientos comenzaron a tomar forma. Tenía que trascender el ámbito de su presentación. Era fundamental que entendiera su mensaje personal en un nivel más profundo. La autenticidad que había compartido en el escenario no debía morir allí, tenía que convertirse en la antorcha que iluminara su camino hacia adelante. Esa búsqueda de aceptación no podía determinar su futuro. Se dio cuenta de que lo que realmente deseaba construir era un espacio donde pudiera ser plenamente el mismo, un lugar donde la voz de Manuel no se perdería entre los ecos de opiniones ajenas. Regresó a casa con la determinación de darle un giro a su enfoque. Se propuso desarrollar un plan que le permitiera llevar su mensaje al mundo, a través de un blog y redes sociales. Este no solo sería un canal de expresión, sería un reflejo de su proceso de transformación, un lugar donde otros pudieran encontrar resonancia en sus experiencias. Manuel deseaba ser un faro de luz, mostrando que cultivarse a uno mismo es tan importante como cualquier logro profesional. Pasó días creando contenido, contando historias de su niñez en el campo, de los desafíos que había enfrentado y cómo había llegado a aceptar su vulnerabilidad. Se sentía revitalizado, cada palabra era una liberación, un acto de sanación. Se dio cuenta de que estaba aprendiendo a equilibrar lo personal y lo profesional sin perder su esencia. Sin embargo, mientras compartía su historia en línea, el viejo temor de ser juzgado regresó. Las interacciones con sus seguidores lo impulsaban a cuestionarse si el mundo realmente estaba listo para escuchar su verdad. ¿Era su mensaje suficientemente valioso o relevante para llegar a los demás? Eso lo llevó a reflexionar sobre lo que realmente significaba impacto. ¿Era el número de seguidores? ¿Las reacciones positivas? ¿O, por el contrario, se trataba de fomentar conexiones auténticas, independientes de métricas superficiales? Las preguntas lo llevaron a una conversación con su antiguo profesor, quien había estado al tanto de su trayectoria. Este, con su sabiduría habitual, le preguntó: «Manuel, ¿qué valor le das a tu propia historia?». Esa simple pregunta lo confrontó con un poderoso dilema. No era suficiente solo mostrar su vida, debía abrazarla, valorarla, compartirla con la confianza de que cada experiencia tenía su propia relevancia. Mientras se adentraba en esta nueva etapa, Manuel sintió que el círculo se completaba. El verdadero viaje no era la búsqueda de validación, era la búsqueda de consistencia interna, de aquellos aspectos de la vida que lo conectaban con su propósito. La espera por los resultados de su presentación comenzó a desvanecerse. Justo cuando comenzaba a sentir que había encontrado su voz, una notificación apareció en su teléfono: los resultados del panel estaban listos. El corazón de Manuel se aceleró, la realidad de la búsqueda de su autenticidad se tornó más intensa. La pregunta resonó en su mente: ¿cómo afectaría su futuro, ahora que había decidido ser sincero consigo mismo y con el mundo? Lo que iba a descubrir sería un paso crucial hacia el crecimiento que tanto anhelaba, y de repente, esa incertidumbre se transformó en una oportunidad. Manuel se sentó en la mesa, sosteniendo su teléfono con manos temblorosas, el eco de la espera ruidoso en su mente. La notificación brillaba como un faro, pero la duda lo mantenía cautivo. Sin embargo, en ese instante, recordó el impulso que había sentido al compartir su historia, eso lo había transformado. Había llegado lejos desde aquel campesino que se temía a sí mismo. La decisión de vivir con autenticidad había empezado a cambiarlo desde adentro, y sabía que sin importar el resultado, había ganado algo invaluable: la confianza en su voz. Con un suspiro profundo, tocó la pantalla, y al leer el mensaje, los latidos de su corazón resonaron en un ritmo nuevo. Tu proyecto ha sido reconocido entre los mejores de la convocatoria. Estás invitado a presentarlo en la Conferencia Nacional de Sostenibilidad. El sol brillaba un poco más intensamente al entrar por la ventana, y lo que antes le parecía una prisión de expectativas ahora se convertía en una sala llena de posibilidades. Manuel liberó un grito de júbilo, una risa llena de sueños que finalmente se concretaban. No solo había conquistado su presentación, había encontrado su propósito. Inmediatamente, recordó las palabras de su madre y el sacrificio de su familia. De alguna manera, esa carga emocional se disipó, convirtiéndose en combustible. La licencia para construir su futuro se la había dado ella, y él decidió que lo usaría para crear un camino que honrara sus raíces. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. El nuevo destino era aún más grande de lo que había imaginado, y su presentación no sería solo un proyecto, sino un testimonio de su viaje.
Se sumergió en el estudio de las prácticas sostenibles, conectando las lecciones de su infancia con la ciencia moderna, y cada año dedicado al cultivo era un ladrillo en la edificación de un futuro más consciente. Se sintió honrado de ser un puente entre su historia agrícola y su responsabilidad como académico. El día de la conferencia llegó, y Manuel subió al escenario con un aire sereno, llevando en su mente la imagen de su madre, el campo y su abuelo. A medida que iba narrando su historia, el público sentía la autenticidad de su viaje, cada palabra era un reflejo de su travesía. Los murmullos de admiración lo rodeaban, y el aplauso al final resonó no como una simple ovación, sino como un reconocimiento profundo de la transformación que había experimentado. En ese instante, entendió que su crecimiento individual no solo sería un legado personal, sino que también inspiraría a otros. Al finalizar, muchos se acercaron a felicitarlo, compartiendo cómo su historia había resonado en sus propias vidas. Así, la angustia de su diálogo interno se disolvió en la fuerza de la comunidad, un lazo genuino en la búsqueda de un propósito más grande. Manuel, con su nueva confianza consolidada, decidió no solo seguir adelante, sino también iniciar un programa de mentores en la universidad para ayudar a estudiantes de entornos menos favorecidos a encontrar sus voces. Se dedicó a ofrecer talleres sobre sostenibilidad, motivando a otros a ser locos soñadores como él. Cada alumno a quien podía inspirar le recordó el sacrificio de su madre y la herencia de su tierra. Convirtiéndose en un líder, comenzó a forjar un nuevo futuro, donde la agricultura y la ciencia podían coexistir en armonía. Finalmente, mientras observaba a un grupo de jóvenes entusiastas discutiendo en un círculo, sintió una cálida sensación de realización. Había logrado lo que una vez consideró imposible, un equilibrio entre su legado familiar y sus aspiraciones personales. No solo había sanado la distancia entre su amor por su madre y su deseo de construir su propia historia, sino que también había creado un espacio donde otros pudiesen hacer lo mismo. La transformación de Manuel fue un viaje desde la inseguridad hacia el empoderamiento. Encontró su voz y, con ella, el coraje para desafiar el statu quo. Se reafirmó en su intención de que la historia de su vida, viviendo desde la autenticidad y el compromiso social, iluminara el camino para otros que como él, alguna vez se sintieron perdidos entre expectativas. El viaje de Manuel había comenzado con una pregunta: ¿podría desafiar sus raíces sin despojarse de su esencia? Y al final, la respuesta se alzaba radiante ante él: había logrado alcanzar sus sueños sin dejar de ser quien siempre había sido. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.